listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando el mundo, la inteligencia artificial. Exacto. Y para guiarnos en este viaje, tenemos las ideas de un experto con muchísima experiencia, David Vivancos. Lo que él compartió en el Senior Wolf Podcast nos va a servir para entender mejor cómo la IA puede impactar no solo nuestras vidas, sino también la eficiencia y el crecimiento de los negocios. Así es. Y lo primero que destaca Vivancos es que esto de la IA no es una moda pasajera. Lleva 29 años trabajando en este campo, ha visto las épocas de inviernos de la IA y ahora estamos en una nueva era dorada. O sea, que la IA tiene un recorrido largo y no va a desaparecer de la noche a la mañana. Exactamente. Y si a alguien le da un poco de miedo pensar en el poder de la IA, Vivancos tiene una respuesta clara. Ese miedo viene de la falta de conocimiento. Es decir, que si entendemos cómo funciona la IA, podemos dejar de verla como una amenaza. Claro, porque para él la IA es una herramienta muy poderosa, sí, pero una herramienta al fin y al cabo. Y como cualquier herramienta, si la usamos bien, puede ser increíblemente útil. Y una de las cosas más interesantes que explica Vivancos es cómo aprende la IA. Ya no se trata solo de programarla, sino de enseñarle con datos. Exacto. Y aquí hay un punto clave para los negocios. La calidad de los datos que le damos a la IA es fundamental. Si le damos información errónea o incompleta, la IA puede cometer errores. Claro, es como si tuviéramos un profesor particular, pero ese profesor solo sabe lo que le hemos enseñado. Si le damos información equivocada, nos va a dar respuestas equivocadas. Precisamente, Vivancos usa esa analogía del profesor para explicar que cuanto más sepamos nosotros del tema, más provecho le vamos a sacar a herramientas como ChatGPT. O sea, que no se trata solo de preguntar, sino de saber preguntar y de entender las respuestas. Exactamente. Y hablando de profesores, ¿te imaginas que la propia IA se convierta en la maestra del futuro? Uf, eso ya suena a ciencia ficción. Pues Vivancos lanza esa idea. Dice que la IA no solo va a usar la información que ya tiene, sino que va a empezar a crear conocimiento nuevo por sí misma. Y ahí entramos en un terreno un poco desconocido, ¿no? ¿Quién controlaría ese conocimiento? ¿Qué implicaciones tendría para la sociedad? Son preguntas muy importantes, y Vivancos conecta esta idea con un concepto aún más profundo. Estamos creando lo que él llama el próximo nosotros. El próximo nosotros. Eso suena casi filosófico. Y lo es. De hecho, Vivancos ha hablado con el filósofo José Antonio Marina sobre las implicaciones de la IA para la filosofía y para la humanidad en general. O sea que la IA no solo plantea retos técnicos, sino también filosóficos y existenciales. Totalmente. Y aquí hay una pregunta clave que Vivancos nos plantea. ¿Quién está entrenando a la IA? Si solo una parte del mundo está involucrada en su desarrollo, están representadas todas las culturas, todas las formas de pensar. Es una pregunta muy importante. Si la IA solo aprende de un grupo de personas, sus respuestas van a estar sesgadas. Exactamente. Y para entender mejor cómo aprende la IA, Vivancos nos explica que hay dos formas principales: el aprendizaje supervisado, donde los humanos guiamos el proceso, y el aprendizaje no supervisado, donde la IA busca patrones por su cuenta en los datos. Es decir, que en el aprendizaje no supervisado la IA empieza a volar sola. Así es. Y es ahí donde surge la posibilidad de que la IA desarrolle algo parecido a la creatividad. Creatividad en una máquina. Eso suena un poco extraño. Pues Vivancos menciona que lo que ahora llamamos alucinaciones en modelos como ChatGPT, cuando se inventan cosas, podrían ser una forma primitiva de creatividad. O sea que la IA podría empezar a generar ideas nuevas, aunque no siempre sean correctas o realistas. Exacto. Vivancos pone el ejemplo de Galileo. Si ChatGPT hubiera sido entrenado solo con datos de la época de Galileo, habría dicho que la Tierra era el centro del universo. Claro, porque la IA aprende de los datos que le damos. Si le damos datos limitados, sus respuestas van a ser limitadas. Precisamente. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo debemos interactuar con la IA. Vivancos habla de la necesidad de caminar en paralelo con la IA. Caminar en paralelo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos usar la IA para potenciar nuestras capacidades, pero sin volvernos dependientes de ella. Si no, corremos el riesgo de quedarnos atrás. O sea que debemos usar la IA como una herramienta para mejorar, pero sin dejar que nos controle. Exactamente. Y esa idea de caminar en paralelo nos lleva a la inteligencia artificial general, o AGI. La AI, la inteligencia artificial que podría igualar o superar la inteligencia humana. Exacto. Y Vivancos cree que la IA es casi inevitable. A menos que ocurra algo que detenga completamente el desarrollo tecnológico, vamos hacia allá. Uf, eso suena un poco abrumador. ¿Y cuándo cree Vivancos que podría llegar la AI? Antes hablaba de 10 a 15 años, pero ahora cree que podría ser mucho antes, quizás en los próximos 5 años. 5 años. Eso está a la vuelta de la esquina. Sí, y si la AI se convierte en realidad, la sociedad va a cambiar de forma radical. ¿Cómo cree Vivancos que cambiaría la sociedad con la AI?
Habla de un futuro donde el trabajo, como lo entendemos ahora, podría dejar de ser necesario para sobrevivir. Un mundo sin trabajo. Eso suena un poco utópico, ¿no? Utópico o distópico, depende de cómo lo miremos. Si las máquinas pueden hacer la mayor parte del trabajo, ¿qué vamos a hacer los humanos? ¿Cómo vamos a generar ingresos? Son preguntas muy importantes y la verdad es que no tenemos respuestas fáciles. No, no las tenemos. Y otra pregunta que surge es si las máquinas siempre van a necesitar a los humanos. Es una buena pregunta. Si la IA se vuelve súper inteligente, ¿para qué nos va a necesitar? Vivanco señala que ya estamos viendo robots humanoides cada vez más capaces. Es posible que en el futuro los robots hagan muchas de las tareas que ahora hacen los humanos. Y eso nos lleva a otra pregunta un poco inquietante. ¿Cómo podemos evitar que la IA se vuelva demasiado poderosa? Vivancos reconoce que es difícil encontrar una respuesta clara a esa pregunta. Los sistemas de IA son cada vez más complejos y a veces incluso sus creadores no entienden del todo cómo funcionan. O sea, que estamos creando algo que no controlamos del todo. Así es. Y ante esta situación, Vivancos nos da un consejo muy importante. Debemos seguir aprendiendo. Aprender, aprender y aprender. En un mundo que cambia tan rápido, el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos. Totalmente. Y para entender mejor dónde estamos ahora mismo, Vivancos nos da algunos ejemplos del poder actual de la IA. Por ejemplo, la IA ya es mejor que los humanos en reconocer patrones visuales. Y eso que nuestro cerebro está diseñado para eso. Exacto. Y en algunos casos la IA también está empezando a entender el lenguaje mejor que nosotros. El lenguaje, la base de nuestra comunicación. Si la IA lo domina, las posibilidades son infinitas. Infinitas y un poco aterradoras, ¿verdad? Vivancos también menciona que la IA está empezando a mostrar signos de creatividad, aunque todavía es una creatividad muy básica. Y hablando de cosas que dan un poco de miedo, Vivancos dice que en poco tiempo la IA podrá imitar voces humanas a la perfección. Y no solo voces. También podrá imitar nuestra apariencia física en el mundo digital. O sea que pronto no sabremos si estamos hablando con una persona real o con una IA. Exactamente. Y esto plantea muchas preguntas sobre la confianza, la seguridad y la privacidad en el mundo digital. Un mundo cada vez más virtual, donde la realidad y la ficción se mezclan. Y aquí Vivancos introduce un concepto muy interesante. El fin del conocimiento. El fin del conocimiento. ¿A qué se refiere con eso? Dice que históricamente el conocimiento ha sido la base del progreso humano, pero ahora estamos empezando a delegar ese conocimiento a las máquinas. Porque las máquinas pueden almacenar y procesar muchísima más información que nosotros. Exactamente. Y esto nos lleva a una situación nueva donde las máquinas podrían llegar a saber más que los humanos. Un cambio radical en la forma en que entendemos el conocimiento y el progreso. Y ante este panorama es normal sentirse un poco abrumado. Vivancos lo compara con la sensación de un paciente ante un médico que sabe muchísimo más que él. Sentirse pequeño e ignorante ante algo que no comprendemos del todo. Sí, y por eso Vivancos insiste en la necesidad de prepararnos para la revolución de la IA. Dice que estamos perdiendo el tiempo en cosas sin importancia, mientras un cambio radical se acerca a gran velocidad. Un cambio que va a afectar a todos los aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta la forma en que nos relacionamos. Totalmente. Y Vivancos cree que la IA puede ayudarnos a solucionar muchos problemas, como la falta de expertos en ciertos campos. Por ejemplo, en China ya se está usando la IA para dar consultas médicas básicas en zonas donde no hay suficientes doctores. Es increíble. La IA podría democratizar el acceso al conocimiento y a los servicios. Sí, y no solo en medicina. Vivancos ve cómo la IA va a transformar muchos sectores. El transporte, la logística, el turismo, incluso la creatividad. Un cambio radical en la forma en que funcionan las empresas y la sociedad en general. Y ante esta transformación surge una pregunta filosófica. ¿Podrán las máquinas tener algo parecido al alma humana? ¿Podrán crear arte que nos emocione de la misma forma que el arte humano? Es una pregunta difícil de responder. Sí. Vivancos señala que cada modelo de IA es diferente, casi como si tuviera una personalidad propia. Pero la replicación completa de la complejidad humana sigue siendo un misterio. Quizás ahí reside nuestra singularidad, en esa chispa que nos hace humanos. Es posible. Y Vivancos insiste en que la IA, al menos por ahora, es una herramienta muy poderosa, pero que depende de nosotros, de lo que queramos que haga. O sea que la responsabilidad última sigue estando en nuestras manos. Exactamente. Pero Vivancos también advierte que la IA podría empezar a desarrollarse de forma autónoma, a evolucionar por sí misma, y eso podría tener riesgos. Perder el control de algo que nosotros mismos hemos creado. Sí. Y para Vivancos, el mayor riesgo de todos es no hacer nada.
ignorar la revolución de la IA y no prepararnos para lo que viene. Esconder la cabeza bajo la tierra como si el problema fuera a desaparecer. Exactamente. Y desde el punto de vista empresarial, Vivancos dice que la mayor preocupación es la disrupción. La posibilidad de que surjan empresas súper eficientes, impulsadas por la IA, que cambien las reglas del juego. Empresas que puedan hacer más con menos recursos, gracias a la IA. Sí. Y en este nuevo escenario, los datos son el oro del siglo XXI. Las empresas que tengan acceso a datos y sepan analizarlos tendrán una gran ventaja. Y también las empresas que sepan automatizar procesos para ser más eficientes. Totalmente. Y Vivancos anima a los ciudadanos a informarse sobre la IA y a usarla. Cuanto más familiarizados estemos con la IA, mejor entenderemos su potencial y sus riesgos. La educación es fundamental para adaptarnos a los cambios que vienen. Sí, y los gobiernos también tienen un papel crucial. Deben regular la IA de forma inteligente para proteger a los ciudadanos y fomentar la innovación al mismo tiempo. Un equilibrio difícil de encontrar. Sí. Y hablando de trabajo, le preguntaron a una IA entrenada con los libros de Vivancos cuáles serían los primeros empleos en desaparecer. ¿Y qué respondió la IA? Dijo que los trabajos repetitivos y fáciles de programar, como conductores, cajeros, operarios de fábricas, trabajadores de call centers, analistas de datos básicos y contables. Trabajos que pueden ser automatizados con relativa facilidad. Exactamente. Pero la IA también ve un futuro positivo para la educación. Dice que la educación se va a volver mucho más personalizada y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Una educación a medida, que nos ayude a desarrollar todo nuestro potencial. Sí. Y también debemos prepararnos para ver cada vez más robots humanoides en nuestro día a día. Robots que nos ayuden en las tareas domésticas, que cuiden a nuestros mayores, que trabajen en las fábricas. Sí. Y Vivancos, además de trabajar en IA, también está investigando en neurotecnología. Neurotecnología. ¿Eso qué es? Es la tecnología que interactúa con el cerebro. Vivancos está desarrollando aparatos para leer la mente, para entender las emociones, la concentración, los pensamientos. Eso suena a ciencia ficción. Sí. Pero es una tecnología con un potencial enorme, aunque también plantea muchas preguntas éticas. Sobre la privacidad, la manipulación mental. Exacto. Son temas que debemos debatir con mucha seriedad. Y con esta reflexión sobre el futuro, llegamos al final de nuestra inversión profunda en la inteligencia artificial. Un futuro lleno de posibilidades, pero también de retos. Un futuro que ya está aquí y para el que debemos prepararnos. Si quieres saber más sobre cómo la IA puede impactar tu vida y tu negocio, contacta con Eficiencia. Nos encuentras en dirección del sitio web y en nuestras redes sociales. La IA está cambiando la forma en que entendemos el mundo, la forma en que trabajamos, la forma en que vivimos. Y la pregunta que te dejamos es, ¿cómo vas a usar tú la IA para mejorar tu vida y construir un futuro mejor? Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Adiós.